Amado Padre, estoy totalmente seguro que aun cuando la alabanza no es para nosotros, nos hemos gozado en esta mañana al cantar tu palabra y recordar promesas, recordar que hay uno que tiene cuidado de nosotros y que sobre todo no nos dejará caer. Ahora, Señor, después de haber cantado tu palabra, permite que expongamos tu palabra, recordando que toda ella no puede ser de interpretación personal, que como ministro y expositor de la palabra no puedo añadir ni puedo restar al consejo que a través de hombres inspirados por tu Espíritu nos has dado a conocer tu revelación. Permite hoy entonces, Señor, que este siervo inútil se apegue en fidelidad al consejo que traes ahora para tu pueblo, sabiendo que tu palabra es atemporal y que la misma aplicabilidad que tuvo para nuestros hermanos del primer siglo, ahora, Señor, sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. Permite no solamente que la palabra sea expuesta con fidelidad, sino que además cada uno de los que hoy se encuentra presente sea quebrantado en su corazón para que el Evangelio, Señor, el consejo, la advertencia o incluso la palabra de ánimo y gozo sea atesorada para ponerla en práctica en nuestras vidas. Permite, amado Señor, que mi corazón, mis labios y mi pensamiento estén cautivos de ti, para que a través de cada palabra solamente podamos verte a ti, Señor. Que cada segmento nos lleve a la cruz, a donde nuestros pecados, nuestras iniquidades han sido cubiertos por esa sangre que es preciosa. Permite la reverencia y el decoro, porque ciertamente es un hombre el que expone. Pero a través de tu palabra comprendemos que cada que tu palabra es expuesta, estamos no solamente delante de ti, sino que hablamos de parte de ti. Extiende gracia en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, una vez que ya hemos orado la palabra, cantado la palabra, ahora vayamos a la palabra. Recordando que la predicación ha sido expositiva hasta el día de hoy y secuencial. La semana pasada concluíamos el versículo 7 del capítulo 6 de Hechos, de tal manera que el día de hoy continuamos con otro fragmento más y estaremos escudriñando Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, y estaremos abarcando de los versículos 8 a 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, versículos 8 a 15. En esta predicación que ha sido titulada ¿Peleando por el Evangelio o peleando por mi propia religión? Dice en las Escrituras en esta mañana: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, bendita palabra, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo les arrebataron y les trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es la palabra de nuestro amado Señor. Tomen sus asientos. El día de hoy quiero que partamos de un principio doctrinal que es básico. Un principio doctrinal que es básico y que seguramente la gran mayoría de nosotros hemos escuchado este texto bíblico o lo hemos memorizado y es muy usual para nuestras vidas como creyentes. Nosotros hemos visto a lo largo de Timoteo, las cartas a Timoteo específicamente con el cual comenzamos el día de hoy. Y no es que la palabra o la exposición se vaya a centrar sobre este capítulo, pero sí el principio del eje rector de la exposición. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y además, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir o para confrontar pensamientos que son erróneos, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y todo esto para qué, hermanos? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué confrontar un mal punto doctrinal o para qué corregir? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De tal manera que la predicación del día de hoy no es para tu vecino de la silla contigua. De tal manera que la predicación del día de hoy no es para aquellos malvados que están en el exterior de la iglesia. No, hermano. Si tú en verdad eres un hombre o una mujer de Dios, la palabra y el mensaje tiene que ser directo para tu propia persona, para que en el día siguiente, en el día venidero, tú te encuentres perfectamente preparado a la llegada de tu Señor. En este sentido, uno de los grandes temas o trabajos que como predicadores tenemos que hacer no es venir a platicar acerca de nuestras propias experiencias, no es venir a hablar acerca de lo que se me ocurrió porque no preparé una predicación por falta de diligencia o pereza. No, hermano, nuestro trabajo a lo largo de la semana es adentrarnos a esta porción de la Escritura y tratar de identificar qué es lo que el autor trató de decir o informar a los lectores de su tiempo. Lucas, siendo un profesionista y además con cualidades de narrativa histórica, no creo que haya escrito además por propia percepción, sino por inspiración de Dios. Y cada una de estas palabras deben de traer algo para nosotros hoy día. Los tiempos han cambiado, las personas han cambiado, pero algo no ha cambiado, hermano, y es la naturaleza caída. De tal manera que el primer punto se centra en tratar de identificar, ¿y qué a mí con que Lucas narre cómo es que hay persecución para este hombre que, valga la pena decir, recientemente lo han nombrado para que sirva mesas? Hay mucho que aprender el día de hoy, hermanos. Si pudiéramos concretar a manera de introducción y pudiéramos decir
a grandes rasgos el mensaje de Lucas, recordemos que todo esto se trata acerca de las repercusiones de la exposición del Evangelio. Y por tanto, lo que nos está narrando el día de hoy es el hecho de que la exposición fiel del Evangelio, grábate esa palabra, fidelidad, fidelidad. Probablemente al final de los días el Señor no va a engrandecer tu inteligencia o tu sabiduría, pero algo tenemos claro, y es que Él ama y exalta la fidelidad de los suyos. De tal manera que lo que entendemos es que a través de la exposición fiel del Evangelio, inevitablemente comenzarán a desenmascararse los ídolos del corazón humano. Delante de la exposición fiel del Evangelio comienzan a caerse las caretas del corazón y sus ídolos humanos, especialmente algunos que pensamos que hemos dejado ya atrás, pero no es así. Especialmente nuestros ídolos religiosos o la religiosidad. Y es por eso que la exposición fiel del Evangelio ha provocado y seguirá provocando oposición que en su forma más perversa vendrá disfrazada de justicia. Sin embargo, usualmente siempre actuará mediante falso testimonio. Pero estas confrontaciones tenemos que aprender, porque las seguiremos viviendo y seguirán pasando aun cuando nosotros hayamos partido de esta tierra. Con los futuros hermanos que prediquen fielmente el Evangelio seguirá sucediendo, pero algo debemos comprender en esta mañana, y es que todas estas confrontaciones, todas estas trabas hacia el Evangelio no son un accidente y jamás serán un fracaso, sino que aún la confrontación y aún el vituperio forman parte del diseño soberano de Dios para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, su reino avance y su testimonio llegue tal cual como lo pidió hasta el último confín de la tierra. Aun cuando esto se traduzca en la muerte y el martirio de muchos de los suyos. Nuevamente, ¿ya nosotros qué? ¿Acaso nosotros no somos cristianos y de sana doctrina? Tenemos que identificar en el texto del día de hoy que hay una naturaleza que es susceptible de llegar a la vida de cualquiera de nosotros. Cuando pensemos que estemos firmes, tenemos que tener cuidado de no caer. La naturaleza caída que identificamos y por tanto que tenemos que cuidar, porque ese es el consejo de 2 de Timoteo, es el celo religioso que en algún momento puede sustituir la fidelidad al Evangelio de Dios. Un celo religioso que en ocasiones defenderá más los sistemas, las tradiciones, nuestro propio prestigio, y en muchas ocasiones buscando y enarbolando decir, estoy en el celo del Señor. No, hermano, lo único que está sucediendo es que estás defendiendo a tu propia persona, tus propios pensamientos, incluso a través de palabras bíblicas defender tu propia carnalidad. Esa es la advertencia del día de hoy. Es por ello que surgen al menos 2 preguntas que recapitularemos al final de esta exposición. Y nuevamente te digo, no medites en el de al lado, no medites en los que ya no están, no, medita en tu persona, hermano. Que el Señor te encuentre enteramente preparado cuando Él regrese. Las preguntas que estarán guiando nuestra exposición son las siguientes: ¿en qué lado estoy? Tengo que ser honesto conmigo mismo. ¿En qué lado estoy? ¿Estoy peleando realmente para que Cristo y solamente Cristo sea reconocido? ¿O estoy llevando peleas para que mi religión se mantenga sin cuestionamientos? Y cuando hablo de una religión, estoy hablando de algo que he construido yo mismo.
Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo considero, según mi parecer. Hermano, todo eso es basura delante del Evangelio. Porque el Evangelio jamás nos incentiva a la innovación. El Evangelio jamás nos va a incentivar a que sumemos. Pues Dios es perfecto. Y toda su palabra es inspirada por Él, y además hay suficiencia en ella. Por tanto, el día de hoy estaremos hablando de 3 subtemas. El primero de ellos, titulado El testigo fiel no pelea por su reputación, sino por la de Cristo. El testigo fiel no pelea por su reputación, pelea por la reputación de Cristo. Y estaremos viendo los versículos 8, 9 y 10. El segundo apartado es como una moneda, es el anverso. Y en este sentido, el segundo subtítulo es contrario. La religión falsa no pelea por Cristo, sino por su propia reputación. La religión falsa no pelea por Jesucristo, sino por su propia reputación. Estaremos abarcando los versículos 11, 12, 13 y 14 y buscaremos equiparar la duración en cada uno de ellos. Finalmente, hermanos, cuando hayamos avanzado, parecerá que los malosos siempre se salen con la suya. Pero ¿qué nos dice el tercer apartado? El testigo fiel no busca su gloria, pero Dios le da la gloria de su Hijo. El testigo fiel no busca su gloria, pero Dios le da la gloria de su Hijo. Y estaremos viendo solamente un versículo 15, y con eso estaremos concluyendo. Así es que vayamos al primer segmento. El testigo fiel no pelea por su reputación, sino por la de Cristo. Y dice nuevamente el texto: y Esteban, lleno de gracia y lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El ministerio de Esteban. Seguramente muchos de ustedes ya saben lo que sucede en el capítulo posterior. Recordando que es una narración y en el principio no tenía divisiones entre capítulos y versículos, sabemos que no estamos muy lejanos en que todo esto concluya en que tendremos al primer mártir, el primer muerto a causa de Jesucristo. Y entonces surge una pregunta: ¿acaso su ministerio fue un fracaso? No tiene mucho tiempo que lo acaban de nombrar para que se haga cargo como diáconos, como servidor de las mesas, para que no haya murmuración, para que no haya pecado y descontento entre el pueblo, que ahora ha crecido bastante. Pero ahora no sabemos mucho de Esteban, salvo lo que se nos narra en estos breves capítulos, pero algo es suficiente saber, hermano. Y con esto yo me doy cuenta que, al igual que Matías, que no se vuelve a nombrar nunca más en las Escrituras, el Señor los eligió con una razón importante para la extensión del reino, y que por tanto su paso por la cristiandad jamás pudo haber sido considerada en vana. Si no hay información acerca de Esteban, de manera general, quién era, de dónde venía, dónde iba, algo sabemos a raíz de su elección. Y entonces comprendemos que, como el encargo a la iglesia previamente fue: busquen de entre ustedes personas que tengan estas 3 características, de algo estoy totalmente certero, y es que nuestro hermano Esteban era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo y además lleno de sabiduría. Por si fuera poco, contar con todas esas características de un verdadero creyente, había una más, y es que él no se negó a servir una vez que fue elegido. Lo que nos narra Lucas es suficiente
es suficiente para comprender la carga que debe recaer en cada uno de nosotros. Pero sigue narrando Lucas que todo esto que era perceptible en este siervo del Señor, y quiero hacer un parteaguas, porque la predicación no se trata acerca de él, ni que imitemos a Esteban. Hermano, es loable hacer esa imitación, pero tenemos que identificar de dónde vienen todas esas características. No provienen de Esteban, provienen de Cristo. Pero nos sigue narrando Lucas que además Esteban tenía dos características más. Y a pesar de que había sido encargado de servir, no solamente se enfocaba en ello. Lo que nos está narrando ahora y el motivo por el cual está delante del concilio es porque estaba predicando la palabra. De tal manera que lo primero que identifica Lucas es que había gracia y poder en este hombre, gracia y poder. Había misericordia inmerecida y además había una capacidad, la palabra original griego dunamis, de donde proviene la palabra dinamita. Había algo que era totalmente disruptivo. Esteban tenía el Espíritu de Dios. Y por tanto, Lucas sigue narrando que este hombre contaba con estas dos mismas características que previamente en Hechos 4:33 se habían adjudicado solamente a los apóstoles. Los apóstoles tenían gracia por parte del pueblo y además los apóstoles tenían la capacidad por medio de Jesucristo y su Espíritu de dar señales dunamis en medio del pueblo. Lo curioso es que Lucas es muy predecible en las palabras y usualmente cuando narra las expresiones en milagros de los apóstoles, difícilmente vas a encontrar que pone un adjetivo. Simplemente dice, y hacían milagros o hacían demostraciones por medio del Espíritu. Pero lo más curioso es que en la figura de Esteban utiliza una palabra interesante. Dice no solamente que hacía prodigios y señales entre el pueblo, sino que hacía grandes señales y prodigios en medio del pueblo. Entonces, sigue narrando Lucas que hubo reacciones en medio de esta situación. No por parte del pueblo, pero nuevamente por parte de los integrantes de la sinagoga. Y la pregunta es, ¿acaso estaban haciendo problemas a causa de los milagros? Aunque en este segmento no vemos con claridad cuál es el motivo expreso, en el capítulo número 7 veremos que el motivo no eran los milagros. El motivo era que este hombre seguía predicando la molesta palabra del evangelio en el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes fueron esos que se levantaron? No entraré en un análisis extenso porque no es la razón de ser de la exposición, pero seguramente te preguntarás quiénes son esos famosos libertos. Los libertos o libertinos no es que adjudicaran su nombre porque hacían cosas malas o con libertad, no, hermanos. La historia de estos hombres eran judíos que en su momento fueron prisioneros de guerra de Roma en el año 63 a.C. y que posteriormente, unos años posteriores, fueron libertados y expulsados de Roma. Algunos huyeron a diferentes regiones y exclusivamente este grupo llega a Jerusalén e instituye un lugar de adoración. Pero lo que nos narra Lucas es que no estaban solos. No eran solamente un grupo de hombres, aquí echaron un montón y estaban junto con otros cuantos más. Estaban con los de Cirene, con los de Alejandría, que era una región de Egipto, en algún momento fue la capital de Egipto, de Cilicia, de parte de Asia, y estaban disputando con Esteban. Aquí es donde comprendemos que no podían estar disputando acerca de los milagros, estaban disputando acerca de lo que él estaba enseñando.
Ellos debatían con Esteban acerca de lo que enseñaba al pueblo, tal cual como lo habían hecho los apóstoles hasta este momento. A pesar de cárcel, a pesar de ser llevados delante del Sanedrín, ellos continuaban la expansión con diligencia del reino de los cielos. Pero lo que nos narra Lucas es interesante. Ellos simplemente no podían con la sabiduría, con el espíritu que respaldaba su hablar. Es que Esteban no estaba hablando bajo su pensamiento o su parecer, tal cual como había sido escrito. Esteban estaba hablando a través del Espíritu de Dios y a través de la sabiduría que proviene de Dios. Luego entonces vemos que la elección de Esteban fue correcta. La elección de Esteban como diácono no fue equivocada. Esas características eran visibles. En verdad este hombre estaba lleno de sabiduría y en verdad este hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. La iglesia había hecho un buen trabajo. De acuerdo a la petición, ellos eligieron a la persona idónea para que se hiciera cargo de las actividades operativas y mientras tanto los apóstoles se dedicaran y se enfocaran a los dos pedimentos, la exposición de la palabra y la oración. Hermano, el evangelio estaba avanzando debido a que cada uno tomaba en serio, con disciplina, con entendimiento, el rol que el Señor les había otorgado. Pero además, lo que estamos viendo en Esteban no solamente es admirar esas características que el Señor le dio y que añoramos tener nosotros. Lo que estamos viendo es algo más interesante, hermano, y es que las palabras de Jesucristo se están cumpliendo ese justo día. Otras palabras más de Jesucristo se están cumpliendo en ese día. ¿De qué palabras estamos hablando? Lucas, capítulo número 21, versículo 10. Lucas, capítulo número 21, versículo 10. Estas son palabras de advertencia que previamente había dado Jesucristo a los suyos. Palabras de ánimo donde les dice: todo va a estar bien, ustedes tranquilos, nadie se va a meter con ustedes. No, hermano, no. Eso no es lo que advirtió Jesucristo. Y por tanto no es lo que podemos esperar del evangelio fiel. Lo que dice y narra Lucas a través del libro de Lucas 21:10 es que entonces Jesucristo les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y gran señal del cielo. No pretendo asustarlos, hermanos, lo importante viene a continuación. Pero antes de que llegue el fin, antes de que lleguen todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para pelear con ellos y blasfemar. No dice eso. No dice eso. Dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. Para dar testimonio. Pues aún entre los concilios Jesucristo tenía que ser conocido. Por tanto dice en el mismo capítulo, versículo 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Así es que, hermanos, lo que está diciendo: antes de que te pongas los guantes, antes de que empieces, no, ahorita va a haber. No. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
aplicabilidad tiene todo esto? Esteban en ningún momento hizo defensa de su persona. En ningún momento. Si algo estaba debatiendo con aquellos hombres, era la veracidad del Evangelio de Jesucristo, del cual él había sido testigo. En este sentido, hermano, hay una diferencia abismal entre dar testimonio de Jesucristo y hacer una defensa de nuestra propia persona. Hay una diferencia abismal. Parecen lo mismo, aun cuando vengan acompañadas de palabras bíblicas, pero no es lo que el Señor demandó para cada uno de sus siervos fieles. El siervo fiel, el testigo fiel, no entra en debate para ganar un argumento. Si entra en una defensa apologética del Evangelio, será única y exclusivamente para señalar que todo apunta a Cristo. El Evangelio no apunta a nosotros. El siervo fiel no busca persuadir su aceptación, sino proclamar para que Cristo sea conocido. El siervo fiel no teme ser humillado porque su honor no está en juego. Hermano, lo que está en juego es el honor de su Señor. Y eso es lo que debería de preocuparle. La pregunta es, hermano, en realidad tienes que ser honesto. ¿Qué espíritu te gobierna en la actualidad? ¿Qué espíritu te gobierna en este sentido en la actualidad? Si en medio de la oposición tu primera preocupación es preservar tu reputación, tu comodidad, tu posición, tu integridad personal, entonces, hermano, probablemente estás peleando no por el Evangelio, sino por una falsa religión. Cuando no te preocupa el honor de Cristo en medio de tus disputas, no estás en el Evangelio. Probablemente estás peleando por una versión domesticada del cristianismo, pero un cristianismo que sirve para ti mismo, para tus propios intereses, pero no para el reino de Cristo. Esteban simplemente habló, y mientras lo hacía, el Espíritu de Cristo lo llenaba de sabiduría que sus oponentes no podían resistir. Porque el Espíritu hablaba por medio de él, hermano. La razón es sencilla, porque no defendía su propia causa. Él estaba defendiendo a su Señor, él estaba defendiendo la reputación de su rey. Sin embargo, aun cuando el Evangelio se predique con fidelidad, no todos responderán con arrepentimiento y con amor hacia el Evangelio. Ante la predicación fiel del Evangelio, algunos responderán con estrategias, otros responderán con manipulación y los más de ellos con mentira disfrazada de justicia. Es así como llegamos a nuestro apartado número 2. La religión falsa no pelea por Cristo, no le interesa a Cristo. La religión falsa pelea por su propia reputación. Dicen los versículos 11 a 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndoles, arrebataron y les trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían entre los hombres: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
pudiéramos decir, hermano, es que esos hombres estallaron en ira momentáneamente. No, hermano, no, el pecado no es así. El pecado no funciona así. Incluso los juristas, dueños de la ley, dicen que para que algo así suceda, debió de haber premeditación, alevosía y ventaja. Están actuando de mala fe, pero no es que surgió en 30 segundos. No, hermano, estos hombres eran integrantes del grupo que conocía la ley de Dios. Estos hombres no estaban actuando a ciegas. Ellos tenían todo el conocimiento de la ley que se había depositado en sus manos para guiar al pueblo. Tenían pleno conocimiento, pero al no poder vencer la verdad con argumentos, ellos optan por fabricar otra verdad. Hay 4 pasos que identificamos en esta premeditación. Hermano, no es que de repente surge el pecado, no. Va creciendo, va creciendo. Lo alimentamos, lo amamos, lo arrullamos, le ponemos abono y cuando menos lo podemos esperar, ya no pudo ser contenido en el interior y entonces tiene que salir ¡fua!, al exterior. No es que alguien de repente tronó, no, hermano, es que ya estaba allí. El corazón es engañoso, el corazón es necio. La primera característica que identificamos es que ellos, para tener su propia verdad, fueron capaces de sobornar. Ellos sobornaron. Ellos no discutieron más. Ellos empezaron a contratar testigos falsos. En otras palabras, para ganar no la reputación de Cristo, sino su propia reputación. Fueron capaces de brindar bienestar económico a cambio de que mientan. Hermano, no es lo único que hicieron. Segunda cosa que hicieron, premeditada. Dice Lucas que soliviantaron al pueblo. Pastor, ¿qué quiere decir soliviantar? En sencillas palabras, quiero decírtelo explicado primero y después te daré la definición del RAE, Real Academia Española. Te lo puedo explicar como que soliviantar. Imagínate que yo quiero soliviantar a toda la primera fila. Ellos ahorita ni por su mente pasa que están hasta adelante. No les incomoda, quiero pensar. Para ellos vienen a adorar al Señor, pero yo los quiero soliviantar. Quiero cambiar su pensamiento. Y entonces me acerco con ellos. Oigan, chavos, hermanos, qué feo, ¿no? Que los pusieron aquí hasta adelante, a la vista de todos. Deberíamos de hacer una comunidad donde sea votación y de repente uno de ustedes dirá, oye, sí es cierto. ¿Por qué nos pusieron hasta...? Yo estoy infiriendo en su pensamiento cuando ellos ni en cuenta. Como nos lo dice la traducción de la Real Academia Española, soliviantar se traduce mover el ánimo de alguien para inducirlo a adoptar alguna actitud rebelde u hostil. Ah, me suena. Estos hombres, para defender su propia verdad, sobornaron y soliviantaron al pueblo. Es decir, no quisieron actuar solos, fueron cobardes. Si ellos estaban en desacuerdo, ¿por qué no actuaron solos? No, ellos eran cobardes. Entonces soliviantaron al pueblo para actuar de una manera rebelde y de una manera hostil. Lucas nos dice que hay una tercera característica que tuvieron estos hombres. Los hombres que defienden su religión o su pensamiento, sus deseos, pero que no les interesa un pepino el Evangelio de Cristo. Ellos emitieron una acusación falsa, pero con apariencia de piedad. ¿Te suena? Hacen una acusación,
Pero para que no se vea tan fea, vamos a ponerle unas palabras que parezca que somos piadosos. Lo que hacen estos hombres no es cesar de hablar palabras blasfemas. De acuerdo a su pensamiento, lo que está haciendo Esteban, es decir, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ellos ya están involucrando y ya no dicen es contra nosotros, no, ellos dicen es contra el lugar santo, es contra lo santo. Lo que están haciendo ellos es usar un lenguaje de Dios para tratar de ocultar su rebelión contra Él. Hermano, esto es peligrosísimo. Voy a atacar, pero lo voy a hacer en el nombre del Señor. Finalmente, todo el gran pastel culmina con una distorsión de la verdad. Les hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Eso lo había dicho Cristo, no con esas palabras, pero lo había expresado públicamente. Pero ahora estos buenos religiosos le ponen de su cosecha y entonces dicen, y además que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso jamás lo dijo Cristo. Estos hombres que defienden no a Cristo, hermano, sus discusiones pueden poner en entredicho a Cristo, pero no les interesa. Ellos son capaces de sobornar, de ir con más gente para cambiar su pensamiento, de emitir acusaciones falsas con apariencia de piedad y además son capaces de distorsionar la verdad. Pero si ellos no estaban defendiendo la palabra de Dios, entonces, ¿qué estaban defendiendo si se escuchaban tan piadosos? Después de cada ataque incluso utilizaban la palabra Dios. Pareciera que eran nuestros hermanos. No, hermanos, ellos se estaban defendiendo a sí mismos. A un corazón religioso no le importa la reputación de Dios. El religioso vive preocupado, pero preocupado por sí mismo. Quítale el protagonismo a un religioso y entonces conocerás la verdadera maldad encarnada. Ellos no peleaban por la escritura revelada de parte de Dios, ellos peleaban por sus propias religiones. Ellos no defendían la verdad, ellos defendían su verdad. Ellos buscaban demostrar a toda costa que ellos tenían la razón, demostrar que ellos tenían el control, costara lo que costara y cayera quien cayera, incluso Esteban. Lo más preocupante de este tipo de actitud y el beneficio de traerlo hasta nuestros días es que esta naturaleza caída no se quedó en el primer siglo. Cuando tú prefieres proteger tu reputación antes de proteger la reputación de Cristo, cuando tú prefieres proteger tu reputación antes que la reputación de Cristo, cuando tú usas un lenguaje bíblico para silenciar o atacar a quienes te confrontan con gracia. Cuando tú confundes la fidelidad con lo que sientes y no te importa la fidelidad a Cristo. Cuando tu deseo es salirte con la tuya, incluso a expensas de mutilar el cuerpo de Cristo. Hermano, la religión falsa no blasfema contra Dios descaradamente. No, hermano, incluso habla en su nombre y eso lo hace aún más peligrosa.
¿Acaso nos está diciendo todo esto para poder cuidarnos de otras personas? No, hermano, Lucas no registra esto para asustarnos, sino para advertirnos que el mayor peligro para la iglesia no viene de fuera. El problema más grande se encuentra al interior de la misma iglesia. El mayor peligro que enfrentamos nosotros son corazones que adoran a Dios en apariencia, pero cuyo corazón realmente se encuentra muy lejano de Dios. Porque su lealtad nunca ha sido, nunca es y nunca será en relación a Cristo. Su lealtad es hacia Él mismo. Y esto es un grave caso de suplantación de adoración. Si en cada texto de la Escritura no encontramos la naturaleza caída, hermano, entonces seguiremos pensando que la predicación es para Juan o para Pedro o para Ramona. No, hermano, si algo le dijo Pablo a Timoteo es: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermano, ¿a cuántos no se ha visto a lo largo de toda la historia? Alababan juntos, veneraban juntos, exaltaban juntos, y de un momento a otro, ¿qué pasó? Cuida de ti mismo y de la doctrina. Caer en la religiosidad que están narrando acerca de aquellos libertos y los de Cirene no estamos muy lejanos. Para dejar la reputación de Cristo en ridículo, no necesita ser un divisor de la iglesia. En ocasiones, simplemente tendrás que debatir con tus familiares con otro pensamiento para querer sostener tu propia necedad, pero no la reputación de Cristo. Hermanos, tenemos que cuidar nuestros pasos. Tenemos que cuidar esa santidad que el Señor ha depositado en nosotros. Regresando a la historia de Esteban, pareciera que esos malosos se salieron humanamente con la suya. Y humanamente, probablemente así fue percibido. Pero espiritualmente no fue así. Lo que nos narra el tercer apartado, diciendo: el testigo fiel no busca su gloria, pero Dios le da la de su Hijo, nos dice el versículo 15, que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A Lucas no le plació decir que Esteban se defendió como gato. Y tampoco nos están narrando un milagro grandioso como el que fue factible en la vida de Juan y de Pedro, libertados de la prisión. Solo nos dice esto, y esto es suficiente. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pastor, ¿esto quiere decir que tenía alas y que tenía una arpa? No, hermano. Recuerde que cuando la Biblia calla, nosotros callamos. No es muy claro el segmento, pero lo que sí podemos encontrar es que cada vez que se hacía referencia a este tipo de que alguien tenía la brillantez o alguien tenía la similitud a un enviado de parte de Dios, era el sinónimo de la palabra que utilizaban los hebreos, que era la palabra Shekinah. Dios estaba presente. Esteban no estaba solo. Ellos pudieron ver que algo más lo respaldaba. Eran muchos. Y solamente él el acusado.
En el Antiguo Testamento se nos narra cómo el rostro de Moisés resplandecía después de estar en la presencia de Dios. En la transfiguración que se nos narra de Jesucristo nos dice de igual manera que su rostro brillaba. Dios estaba ahí. En el momento más complicado, humanamente en el momento de mayor probable desesperación o angustia, Dios estaba con Esteban. Este hombre no estaba solo, porque no hablaba de sí mismo. Alguien más estaba con él, y ese alguien es Cristo, el testigo fiel. Esteban no buscaba su gloria, no pidió ser recordado, no luchó por su nombre, y precisamente por eso Dios le dio la mayor gloria, la gloria de su Hijo presente. Tan real y tan visible que hasta sus enemigos pudieron percibirlo. Cuando el Evangelio se encuentra en acción, fiel, en la vida de cualquiera de ustedes, tengan por seguro que Dios no siempre los va a librar de la prueba. No, hermano. Pero siempre, de algo sí pueden estar seguros, y es que siempre los sostendrá a través de la prueba. Dios no promete ausencia de sufrimiento, al contrario, pero garantiza que en medio de ese sufrimiento su presencia será gloriosa. Y esa presencia, hermanos, no es para que seamos admirados, sino para que el mundo, al mirarnos, no pueda ver otra cosa sino a Cristo reflejado y la esperanza de la gloria que habita en nosotros. Es de esta manera que podemos llegar a unas cuantas conclusiones. Y podemos decir en esta mañana que ninguno de nosotros está exento de caer en esa trampa de la religión falsa. Esa actitud sutil que invocando el nombre de Dios, citando las Escrituras, defendiendo lo santo, pero cuyo corazón en lo profundo está más preocupado por su propia reputación, su comodidad, su control o su versión de la fe, que por la gloria o la reputación de su Señor. En esta mañana dejo claridad que no se trata de evaluar si en algún momento has actuado así. Se trata de que hoy evalúes que eres propenso a caer en este tipo de actitud, en confrontación con el Evangelio, y en ocasiones preferir silenciar la verdad en vez de recurrir en humillación a someterse a ella. Hermano, es más fácil ser altanero que humillarse a la verdad de las Escrituras. Pero recuerda que a los altivos el Señor los desprecia y los ve desde lejos. Mas a los que se humillan, el Señor les acoge entre sus brazos. Es por eso que mi súplica en esta mañana, hermanos, es que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de reconocerlo, y no para condenarnos unos a otros, sino para arrepentirnos, para regresar a nuestro primer amor. Aquel momento en el cual éramos capaces de defender sabia y apasionadamente, sin descanso, la reputación y el nombre de nuestro Señor. Porque si no estamos dispuestos a perder nuestro nombre por Él, entonces, hermanos, difícilmente podremos decir que realmente conocemos la verdad. Que la gracia, que la paz y sobre todo la misericordia de nuestro Señor
esté con cada uno de nosotros.